Muy buenas noches para todos y para todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en estos espacios de formación política desde los que hemos insistido de manera reiterada desde la revista Marxismo y Educación y el Centro de Investigaciones y Estudios Marxistas. Hoy vamos a estar iniciando un ciclo de formación política, un ciclo de formación pedagógica y educativa con diferentes referentes de partidos comunistas en América Latina, porque creemos que es importante que las direcciones, los cuadros, las figuras que hoy se están pensando la educación desde el movimiento comunista internacional y especialmente desde el movimiento comunista en América Latina, pues puedan generar algunas reflexiones que nos permitan a nosotros y a nosotras entender cuál es la funcionalidad de los intelectuales, cuál es la funcionalidad de los cuadros, de esos hombres y mujeres que militan en los partidos comunistas y que dan una orientación revolucionaria a sus procesos de base, a sus procesos de militancia, a sus procesos de consolidación, de organización de clase obrera en el continente. El día de hoy vamos a estar con un aliado permanente, con un partido comunista que ha reconocido desde hace 3 años que lleva esta propuesta político-pedagógica y educativa de la revista Marxismo y Educación. Hoy vamos a estar hablando con el Partido Comunista del Ecuador, un partido que es hermano, un partido que hoy se encuentra en un proceso de reconstrucción muy interesante, un partido que siempre ha estado acompañando las luchas de los pueblos en América Latina y, cómo no, especialmente también la lucha del pueblo colombiano. Hoy vamos a estar con una de las principales referentes educativas y de formación ideológica del Partido Comunista del Ecuador en la actualidad. Estamos hablando de la compañera Lida Moreno. Lida es doctora en Sociología y Filosofía, es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas. Además de ello, es docente universitaria, editora de textos académicos y científicos, es activista social, ambiental, defensora de los derechos humanos, pero sobre todo defensora de los derechos de las mujeres. Le damos la bienvenida a Lida, compañera, ¿cómo está? Muy buenas noches para usted, espero se encuentre muy bien. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la revista Marxismo y Educación. También muchas gracias al Centro de Estudios y Formación Política allá en Colombia. Gracias, compañero, por esta oportunidad. A nombre del Partido Comunista del Ecuador, tengo el agrado de dirigirme a todos ustedes y sobre todo con la esperanza de que este proceso tenga la fuerza suficiente como para que la formación y la propuesta político-ideológica pueda llevarse a cabo y camine en América Latina, sobre todo ante esta arremetida de la derecha en Europa y sobre todas las cosas también ante la necesidad de que la militancia, la juventud y el pueblo del Ecuador, en este caso, tenga la oportunidad de una buena formación política ideológica. Bien, muchísimas gracias, Lida. Para iniciar este primer capítulo de esta serie de capítulos, como les venía diciendo al inicio, que vamos a estar desarrollando junto con los partidos comunistas de América Latina, preguntándonos sobre la formación ideológica, queremos tener en este primer programa la participación y el saludo de la revista oficial del Partido Comunista Colombiano, que es un partido también aliado a nuestra propuesta organizativa de la revista Marxismo y Educación. Y hoy tenemos a un invitado que nos va a estar dando un pequeño saludo desde la revista Taller, que es la revista oficial del Partido Comunista, y también para que todos y todas podamos ir conociendo cada vez más al Centro de Estudios e Investigaciones Sociales CEIS de aquí de Colombia, que hace parte de la historia militante, académica e investigativa del marxismo en Colombia. Y para ello hoy tenemos como invitado
al compañero Alejandro Cifuentes, Desde la quien dirección a de la través de revista este Taller, que mensaje nos va a estar charlando un poco sobre la propuesta del CI, sobre la propuesta de la revista Taller, y también un saludo a este espacio de formación política que hoy se abre desde la revista Marxismo y Educación. Le damos entonces la bienvenida a Alejandro y que siga con sus palabras, entonces, compañero de salud. Desde la dirección de la revista Taller queremos saludar este importante espacio de intercambio de experiencias de formación política y de cuadros de las diversas organizaciones revolucionarias de la región, que ha venido promoviendo nuestra publicación hermana, la revista Marxismo y Educación. Taller es la publicación oficial del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales 6, que es el centro de pensamiento del Partido Comunista Colombiano. El 6 ha venido reestructurando los sistemas de educación del Partido Comunista y proyectando escenarios de formación amplios para los movimientos sociales. Desde Taller hemos hecho un gran esfuerzo para contribuir a esta iniciativa de formación, presentando materiales de investigación innovadores que nos permitan conocer la realidad social que pretendemos transformar. Taller circula 2 veces al año en papel en las fronteras colombianas. Sin embargo, gracias a la iniciativa del director del CEIS, el compañero Sebastián Cristancho, el centro cuenta ahora con una página web en donde contamos además con un espacio para la revista Taller. Allí se alojan los números antiguos que han venido circulando y se pueden consultar sin ninguna restricción. Y además podrán encontrar las instrucciones para colaboradores, pues nuestra publicación está abierta a que cualquier persona pueda aportar sus conocimientos. Les invitamos a consultar entonces nuestra página, que es www.ceiscolombia.com. Muchas gracias y les deseamos los mayores éxitos en este espacio. Bien, muchas gracias, Alejandro, por este mensaje. Siempre vamos a estar de la mano con el CEIS, de la mano con la revista Taller, que son una influencia permanente para nuestra revista Marxismo de Educación, que es una experiencia joven, que precisamente el día de ayer, martes 18 de junio, cumplió 3 años de publicada su primera edición, no su primera publicación, pero sí su primera edición, porque la primera publicación la hicimos en el mes de mayo sobre el paro nacional y la opinión del profesorado en su conjunto del año 2021, pero digamos que el resultado oficial de nuestra revista es que el 18 de junio conmemoramos un año de esta propuesta, un año más de esta propuesta, ya son 3 años de trabajo en donde contamos con 3 separatas, que inclusive la semana pasada publicamos conceptos marxistas para quienes estén interesados allí en ir a ver los resultados de dicha publicación, pero también tenemos ya 5 ediciones públicas completamente gratuitas por internet, en donde hemos venido también debatiendo un poco en torno a estas propuestas pedagógicas, políticas, que desde América Latina se han venido sumando a nuestra revista Marxismo y Educación. Bien, pero para iniciar con el tema que nos concierne hoy, queremos entonces, además de volver a saludar a Lida después del saludo de Alejandro, Lida, queremos iniciar con la primera pregunta. Y la primera pregunta dice, ¿cuáles son los principales enfoques formativos que hoy maneja el Partido Comunista del Ecuador? Bueno, como usted había mencionado, en este momento el Partido Comunista Ecuatoriano se encuentra superando una profunda crisis interna. Esta reorganización de sus comités provinciales, de sus células, de sus organismos, donde está también incluida la Juventud Comunista del Ecuador, hemos visto la necesidad importante de que esta lucha ideológica con quienes han pretendido equivocadamente anquilosarse y liquidar la organización del Partido Comunista es necesaria. La Comisión Nacional Ideológica, de la cual yo formo parte en el Partido Comunista,
se encuentra trabajando fundamentalmente en sus tesis, en su programa político y en su reforma al estatuto que cobija al Partido Comunista Ecuatoriano. Estos documentos serán discutidos en el 16º Congreso Nacional Extraordinario. En este periodo, nosotros vamos a estar constantemente en un profundo debate ideológico político, que es necesario abrirlo para poder permitir la unidad de los comunistas en el Ecuador. En estos meses se realizaron y se siguen ejecutando seminarios, círculos de trabajo, círculos de lectura, también conversatorios, donde uno de los temas más importantes es la formación de cuadros del Partido Comunista del Ecuador. Es importante también que nosotros podamos entender que el proceso que se viene dando es un proceso dentro del cual la Comisión Ideológica ha preparado y avanzado objetivos concretos. Estos objetivos concretos son la unidad ideológica en un sistema único de formación para los militantes y la población, la creación de niveles de enseñanza-aprendizaje para los militantes y los cuadros políticos existentes y la vinculación de nuestro trabajo de teoría y práctica para crecer junto con la clase trabajadora. Todo este proceso hemos venido planificadamente ejecutando y teniendo la posibilidad de respuestas, porque no hemos dejado de trabajar constantemente para que la situación de continuidad se dé dentro de lo que significa este proceso que hemos venido asumiendo de autocrítica como comunistas que somos. Bien, muchísimas gracias, Lida. Sabemos que hoy se encuentra en esa batalla ideológica muy interesante el Partido Comunista del Ecuador, que es de reivindicar también ese propio ejercicio de una crítica y una autocrítica profunda, interna, que han desarrollado ustedes a través, pues, del desenvolvimiento de la propia lucha de clases en el Ecuador y del entendimiento de cómo ustedes deben superar propiamente sus dificultades en una creación permanente, en un ejercicio de balance, digamos que les permita a ustedes desarrollar pues una política coherente con el escenario de la lucha de clases en el Ecuador y en América Latina. Para ello, Lida, aunque ya nos nombraste algunos de los niveles y sabemos que hay un proceso hoy de reconstrucción en el seno del partido, sí quisiéramos saber, tú que llevas 50 años militando, de militancia en el partido de manera activa, quisiéramos saber, Lida, cómo han sido los sistemas nacionales de formación de cuadros del partido y cómo han funcionado. ¿Sí? Es decir, en toda esa experiencia que tú has acumulado a través de procesos de formación internos del Partido Comunista del Ecuador, más o menos cómo ustedes han organizado su sistema nacional de formación de cuadros y cuál es el funcionamiento que este tiene. Bueno, como yo mencioné, la autocrítica, como tú dices, creo que fundamentalmente la rendición de cuentas, la evaluación de desempeño y los resultados que se obtienen es una de las demostraciones que nosotros necesitamos que exista en todos los procesos, no solamente de la actividad ideológica político, sino también en este proceso de autocrítica como comunistas. La dirección anterior no se preocupó de la ideología de los cuadros, la formación ideológica, la escuela de formación política ideológica no estaba creada y articulada, y más bien se puso la posibilidad de responder a una corriente que intentaba, sobre todas las cosas, minar principios ideológicos del Partido Comunista Ecuatoriano. Entonces, estamos preparando nosotros las condiciones necesarias para reactivar la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Comunista Ecuatoriano, con una visión integral que es necesaria, que es indispensable en este momento,
para, sobre todas las cosas, fortalecer la organización. Igualmente, hemos preparado la formación de los dirigentes populares para la mancomunidad y los vínculos que nosotros necesariamente requerimos para la relación con el pueblo. También la Juventud Comunista se encuentra trabajando para el reclutamiento de nuevos miembros dentro de la militancia. Y como base de formación ideológica es necesario que en nuestro 16º Congreso tengamos la posibilidad de definir nuestra estrategia y nuestra táctica. Para nosotros es supremamente indispensable que la Escuela de Formación Política logre consolidarse. Todavía en el Ecuador se establece lamentablemente obligaciones donde no se cumplen estas obligaciones. Y la literatura que nosotros hemos utilizado para esta formación es fundamentalmente una literatura que las personas militantes antiguas, tenido la posibilidad de manejar, de entender, de transmitir. Sin embargo, se necesita sobre todas las cosas actualizar y lograr que cada uno de los partidos, no solo el Partido Comunista Ecuatoriano, sino también el resto de partidos, establezcan una mancomunidad de apoyo para la traducción de documentos en otros idiomas, que es una de las privaciones que se tiene, porque no todo mundo conoce inglés, conoce francés, conoce alemán y conoce otros idiomas, a pesar de que estamos en el siglo XXI. Entonces es necesario también que se entienda que nosotros somos parte de una formación en el país de plurietnias y pluriculturas, y así como es Colombia y así como es del resto de América Latina. Es importante para el manejo correcto de la información política, la formación de los dirigentes, como dije anteriormente, la formación de los dirigentes y las personas que están a cargo de los cuadros, y también la formación de la población con la cual nosotros trabajamos. Bien, en efecto, camarada, creo que hay una necesidad imperiosa hoy que ha venido circundando, creo que en el seno de la familia comunista en los últimos años, y es precisamente esa preocupación permanente por la formación. ¿Por qué es lo que nuestros cuadros están leyendo? ¿Cuáles son las interpretaciones de la realidad que estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras herramientas, digamos, en términos teóricos que nos permiten interpretar y desarrollar una concepción materialista de la realidad, una concepción marxista de la realidad? Y para eso, digamos que queremos saber en estas entrevistas que estamos haciéndole a diferentes partidos comunistas de América Latina, en la lógica también de hacer de este proceso un proceso de formación, de que nos vayamos conociendo entre las diferentes experiencias comunistas del continente en cómo estamos pensando la educación y la formación de nuestros cuadros. Y si quisiéramos saber, Lida, un poco ¿cómo funcionan las escuelas de formación en el seno del Partido Comunista del Ecuador? ¿Cuál es la literatura que en estas escuelas prima? ¿Sí? Esta literatura es importante para ustedes, ¿por qué? Digamos que en esta tercera pregunta van como 3 preguntas en donde su merced se puede, digamos, se puede desarrollar un poco más las ideas según cada una de las preguntas que se hacen en esta pregunta, porque sí nos parece que es importante poder saber un poco qué es lo que estamos leyendo los comunistas en América Latina, ¿sí? Cuáles son nuestras bases formativas y cómo estamos planteando el ejercicio de la lectura, ¿sí? Que es tan importante para la formación de cuadros políticos al interior de las organizaciones comunistas. Entonces, en ese sentido, inclusive, Lida, podemos ponernos en el debate de si hoy todavía es necesario, por ejemplo, leer los manuales soviéticos, ¿sí? O si esos manuales soviéticos ya no se tienen que leer en la formación de cuadros de nuestras organizaciones. Y ese es un debate en el cual la revista quiere empezar a profundizar, porque sí queremos saber qué estamos leyendo hoy
desde los partidos comunistas en nuestra formación ideológica? Bueno, como usted manifiesta, hay como más de 3 preguntas dentro de esta pregunta de si tiene el Partido Comunista Ecuatoriano un sistema nacional de formación de cuadros, cuál es y cómo funciona. Yo creo que fundamentalmente la base de nuestro partido ha sido la organización, la capacitación política, que no es de educación formal, y la formación de cuadros a base de la acción política. Pero la crisis de la sociedad ecuatoriana y latinoamericana ha afectado directamente a los partidos comunistas, yo creo que no solo de América Latina, sino del mundo entero. Y por eso es más allá de necesaria la organización, el conocimiento de las metodologías, de los instrumentos y de las modalidades de educación, que yo creo que tienen que ser coincidentes y complementarias. Y como usted dice en este debate de que si son coincidentes y complementarias para América Latina, con la finalidad de que se establezca un proceso de unidad de criterios, de unidad de acciones, de unidad aplicando a las realidades nacionales, se dé estos procesos. En relación al uso de materiales de formación, en este caso bibliografías que nosotros hemos venido manejando, sobre todo las personas que permanecemos mucho más tiempo en la militancia, consideramos que es sobre todo necesario una actualización. Los documentos utilizados del marxismo, leninismo y sobre todas las cosas, la literatura que hemos utilizado para la formación de los cuadros políticos de la juventud, tiene que actualizarse y tiene que ser introducida lecturas nuevas, lecturas de ideólogos y de políticos que existen en este momento en América Latina para partir de lo local y para aunar esfuerzo con las lecturas internacionales y con las lecturas también locales, porque nosotros tenemos que valorar la formación académica, la militancia política y sobre todas las cosas, los escritos que existen a nivel de nuestros propios territorios. Considero que no, ningún momento hemos manifestado ni deseamos que nosotros abandonemos esta primera fase de la historia donde se ha dado la base de la formación ideológica política del marxismo. Pero hay que tomar en cuenta que esos procesos, esas lecturas, esas realidades ya cumplieron 100 años. Y después de 100 años estamos en el siglo XXI, donde sobre todas las cosas, la tecnología y algunos de los procesos que se vienen dando han agilitado la posibilidad de la elaboración de materiales donde se hace más fácil, donde se hace menos costoso y donde se hace más versátil la posibilidad de la formación de la juventud y de nosotros también para estar informados. Yo creo que la creación de ustedes mismos en una página web, en un proceso de información nueva, es necesaria para todos, absolutamente para todos. La dificultad que existe este momento, creo que a nivel mundial y a nivel nacional, es que nosotros necesitamos estar conscientes de que este proceso de formación de todo el personal, hay necesidad de una planificación, hay necesidad de una programación y también hay necesidad de contar con elementos fundamentales como es una infraestructura, como es un equipamiento, como es una normativa y como es una gestión que dé la oportunidad a que todos los miembros del Partido Comunista con su juventud tenga las herramientas necesarias para poder seguir trabajando. Una de las dificultades más grandes que tenemos y que no se abarca en estos procesos es justamente la situación de carácter económico y entonces no se topa, que desconozco la razón, pero estoy planteando esa alternativa, creo que para todo
la configuración de lo que significa una formación y una educación para la militancia del Partido Comunista Ecuatoriano. Bien, Lida, muchísimas gracias. Creo que sí hay una necesidad imperiosa en empezar a renovar las lecturas, a superar el manual. Creo que en eso estamos de acuerdo con lo que planteas, porque en efecto hoy hay otras formas de entender y de interpretar la realidad que quizás durante 40 años en América Latina fueron cercenadas producto de una orientación, bien sea soviética o bien sea china, de manera ortodoxa y dogmática, que no permitieron el desarrollo de inclusive lecturas como las de José Carlos Mariátegui al interior de los partidos comunistas, que no permitieron lecturas como las de George Lukács, lecturas como las de Rosa Luxemburgo, y creo que hoy esos autores y esas autoras que también son clásicos y clásicas del marxismo deben volver sobre nuestra formación política, deben volver sobre nuestra formación de cuadros, y es fundamental que en ellas hoy quienes pensamos la formación de las organizaciones comunistas y revolucionarias, pues podamos tener un acercamiento más directo a las fuentes, ¿sí? Del propio marxismo y a interpretaciones no manualescas, sino interpretaciones novedosas y creadoras del propio marxismo, en donde pues en América Latina vamos a encontrar varios exponentes que me parece que son importantes de irlos rescatando, que no se conoce mucho su producción, pero que dentro de las organizaciones comunistas los debemos empezar a potenciar. Y creo que eso es importante frente a lo que planteabas al inicio de la pregunta, Lida, y es cómo nosotros empezamos a valorar la intelectualidad del seno del partido, ¿sí? Y esa intelectualidad que sea leída, que sea debatida, que sea producida, porque es lo que nos va a garantizar una lectura propia al interior de las organizaciones comunistas, pero también una lectura actualizada de lo que en el marco de la lucha de clases en el siglo XXI, pues podemos desarrollar los comunistas en términos de planteamientos ideológicos que nos permitan, desde una praxis transformadora, creadora, generar pues los cambios sustanciales que hoy necesita la sociedad capitalista. Bien, Lida, ¿sí? ¿Te escucho? Así es, disculpa. Yo creo que considerando que nosotros somos un partido en deconstrucción y necesitamos una reingeniería, y parece que absolutamente la mayoría de los partidos necesitan todo esta visión nueva de todo lo que es ideológica que se tiene que hacer. Hay que buscar todas las condiciones, como decía, no solamente de las necesidades infraestructurales, sino también de esta gestión y de la normativa que se tiene que crear para que se puedan dar las condiciones que son necesarias para estos procesos. Claro que sí, y eso lo que nos va a permitir es generar pues escenarios de discusión mucho más reales con la actualidad, pero también empezar a pensar y a profundizar en un proyecto unitario en términos de lo ideológico y de lo político en América Latina, que podríamos inclusive, y es una propuesta que nosotros hoy con estas facilidades que nos da la tecnología, volver a hacer encuentros de manera permanente entre la formación de cuadros comunistas del continente, ¿por qué no? Es decir, que podamos hacer un seminario internacional de las organizaciones comunistas en donde nos podamos encontrar a debatir de manera mucho más formal en términos pedagógicos y educativos a lo que corresponde de nuestra formación en los senos de nuestros partidos, y creo que eso nos puede ayudar también, y estos procesos de reconstrucción como los que están viviendo ustedes en Ecuador, en Argentina, en Brasil, pues pueden ayudar a fortalecer una propuesta educativa, política, ideológica, que nos ponga en un marco de la unidad latinoamericana de la familia y la organización comunista. Entonces creo que esa apuesta es interesante, y estos espacios como el que hoy está
pues abriendo la revista Marxismo de Educación, esperamos que logren posibilitar esa apertura. Y ya por último, Lida, quisiéramos conocer un poco desde tu concepción personal, desde lo que también han venido ustedes desarrollando en la historia del Partido Comunista Ecuatoriano y en este proceso de reconstrucción, que es creo que la pregunta fundamental en esta entrevista del día de hoy es ¿qué entienden ustedes por formación de cuadros? ¿Cuál es su opinión frente a la formación de cuadros? Nosotros consideramos que la formación de cuadros se fundamenta, no totalmente, pero en gran parte, sobre la organización, sobre la capacitación y sobre la acción política de toda la militancia y de toda la población, el sector obrero, el sector campesino, la juventud, porque el trabajo mancomunado es lo más indispensable que puede surgir como población objetivo de nosotros. Dentro de mi experiencia académica, dentro de mi experiencia como docente, considero que lo planteado por usted anteriormente es uno de los elementos fundamentales sobre todas las cosas del intercambio de experiencias. Y entender el Partido Comunista como formación de cuadros significa todo un proceso unificado, todo un proceso, como digo y repito, mancomunado, no solamente en lo local, sino también en lo nacional y en lo internacional. La propuesta que usted acaba de mencionar de realizar encuentros vivenciales, presenciales, y también con la tecnología de realizar encuentros para poder hacer intercambio de experiencias, es una de las riquezas más grandes que puede existir para poder hacer este proceso de formación. Pero considero que también no solamente estos encuentros vivenciales, presenciales, son necesarios e indispensables, sino también un proceso unificado de organización de los partidos comunistas en América Latina, de entender qué significa la capacitación, porque no es una educación formal, y qué significa la acción política. Cuando usted me ha hecho estas 4 preguntas relacionadas con formación, con literatura para la formación, ¿cuál literatura? La importancia que tiene esta literatura desde hace 40 años, como menciona, o más de 100 en este caso, con la tradición que se ha seguido, y la creación de un sistema nacional de formación. Es necesaria que se tome en cuenta que los partidos comunistas son partidos comunistas que deben tener su formación de cuadros también con una situación que es importante, generacional, donde las personas que han estado participando, que han tenido esta voluntad de trabajo dentro del Partido Comunista, no solo del Ecuador, sino del resto de América Latina, no puede estar en un proceso de pensar que tiene que perennizarse, que tiene que establecer un proceso de no validar las acciones que han venido realizándose por parte de la gente, que donde tiene que haber un proceso mediante el cual exista un relevo del trabajo, un relevo de las personas, un relevo de las acciones, un relevo donde nosotros demos oportunidad a las nuevas ideas, a las nuevas acciones y a las 3 consideraciones que yo me permito manifestar. Una rendición de cuentas. 2, una evaluación del desempeño de nuestras actividades ante la propia militancia y ante el propio partido, y la presentación de resultados. Esta experiencia que nosotros entendemos así como la formación de cuadros políticos, es importante tomar en cuenta estos 3 aspectos fundamentales para que nosotros podamos estar con una rendición de cuentas, una evaluación de desempeño y la presentación de nuestros resultados con nuestras acciones
transparentadas para poder seguir adelante. Bien, muchísimas gracias, Lida. Para ir culminando la entrevista del día de hoy, que fue nuestra primera entrevista, que como lo hemos dicho en todo el transcurso del programa, van a ser varias entrevistas con varios partidos comunistas de nuestra América, en donde vamos a estar hablando un poco de la formación de cuadros, de cuáles son los sistemas nacionales educativos que tenemos en el seno de los partidos comunistas o de las organizaciones comunistas como tal. Antes de irnos, queremos presentar un pequeño mensaje que da el presidente de Cuba y secretario general del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en donde nos plantea 3 elementos que son importantes a mi parecer, que es los cuadros deben de tener una profunda preparación ideológica, ética y profesional. Entonces, antes de despedirnos con ustedes, vamos a escuchar a Díaz-Canel y ya por último unas palabras finales de la camarada Lida. Una preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Y es una de las cosas que estamos insistiendo en las estructuras de gobierno. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos, son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y está en la visión de la nación. Entonces nosotros también tenemos que hacer coherente todo lo que nos estamos proponiendo en cuadro con todo lo que hemos desarrollado en la conceptualización del modelo económico y social. Y a veces esas cosas están claras, pero no las terminamos de integrar. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir, no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos, tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos, plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo, no lleva a su nivel de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos le propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir que el cuadro es la persona que está esperando que uno desde otro lugar le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni es cuadro, es un cumple tarea, pero ese no está aportando, ese no está dirigiendo, ese está esperando que le digan algo para él hacerlo. Que es muy distinto de cuando una persona se ve ante un problema y por el compromiso que tiene con la revolución trata de buscar cómo romper el problema, cómo actuar, cómo convocar, cómo planificar, cómo dirigir, cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla, si no, también aramos en el mar. Hay que tener inquietud revolucionaria como cualidad. ¿A qué yo le llamo inquietud revolucionaria? A que me preocupen los problemas de la revolución, los problemas del país. Que me preocupe que la gente tenga problemas de desabastecimiento, que me preocupe los problemas que tiene la gente, que a veces no tengo la solución, pero por lo menos puedo argumentar y puedo dirigir el trabajo político a explicar por qué estamos en esa situación. El cuadro que tiene sensibilidad con los problemas de la gente constantemente va a ir a la base, porque va a ir buscando los problemas y las respuestas en la base. Los cuadros tienen que tener modestia y tienen que ser humildes. Otra manera de decir esto es de que los cuadros tienen que tener la capacidad para sobreponer el nosotros al yo. Una de las características fundamentales que yo aprecio en un cuadro. Disposición para escuchar, para debatir de verdad. Porque hay gente que hablan de debate, pero quieren que le oigan todo lo que uno dice y cuando el otro va a hablar, ahí mismo cortaron la comunicación. Entonces, para eso hay que tener capacidad. Capacidad de escuchar. Capacidad y disposición para solicitar consejos sin complejo. Si yo no sé de una cosa, yo le pregunto sin ningún tipo de complejo al que más sabe de eso, porque lo necesito para poder solucionar el problema, para cumplir bien mi función como cuadro. El cuadro en las condiciones nuestras tiene que tener tenacidad y firmeza. Ante el enemigo hay que plantar. Y con la complejidad del problema que nosotros tenemos que tener tenacidad para que a pesar de que haya mucha adversidad, uno está constantemente diciendo cómo nos vamos por encima, cómo nos vamos por encima, cómo lo hacemos mejor, cómo superamos esto.
Bien, ahí escuchábamos a Miguel Díaz-Canel en esa alocución que hace en el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, en donde hace un desarrollo muy interesante en términos de lo que significa ser un cuadro en un partido comunista que es de gobierno, ¿sí? Y eso creo que allí da unos elementos importantes que nos pone a quienes somos o militamos en organizaciones comunistas que no hemos llegado al gobierno, cómo asumir esa posibilidad al serlo. Entonces, bien, queríamos terminar con estas palabras de Miguel Díaz-Canel, lo intentaremos hacer durante todas las entrevistas, terminar con algún mensaje de algún cuadro de la militancia revolucionaria de nuestro continente, que nos dé algunas luces también para promover esas inquietudes al interior del seno de los partidos comunistas para la formación de militancia comprometida con las transformaciones sociales y comprometida con la construcción del socialismo en nuestra América. Por último, pues quisiéramos despedirnos de Lida. Lida, muchísimas gracias por la posibilidad que nos das de conocer un poco más de cerca lo que hoy está pensando el Partido Comunista del Ecuador frente a la formación de cuadros y a su proceso educativo. Y bueno, Lida, unas últimas palabras para este espacio. Bueno, repito, muchas gracias por la invitación a que nosotros podamos ser escuchados. También gracias por la oportunidad. Esperamos que nuestro análisis haya tenido y tenga el impacto que se requiere. Quisiera terminar justamente con la referencia a este mensaje de Díaz-Canel, donde para mí y creo que para todos es importante esta preparación, como dice él, esta capacidad de escuchar, responder y sobre todas las cosas un aspecto que quisiera recalcar de su mensaje, que es este proceso de la ética. Es necesario que todos, absolutamente todos, tengamos la posibilidad de que nuestro trabajo, de que nuestra planificación, nuestra programación, nuestras competencias de trabajo militante tengan este componente que es más allá de necesario. Usted conoce qué es lo que está sucediendo aquí en nuestro país, en el Ecuador, con la situación grave de la falta de seguridad, de la cometida que ha tenido este momento y tiene desde hace más de 30 años una situación delicada para el país. Entonces, mi mensaje es el proceso de una convocatoria hacia la unidad, una convocatoria a lo que Díaz-Canel acaba de mencionar, sobreponer el yo personal al nosotros dentro del trabajo. El proponer la situación de que sobreponer el yo personal a que sea la gente, como mencioné anteriormente, joven, la que asuma esta responsabilidad, porque nosotros, las personas que hemos permanecido dentro de la militancia del Partido Comunista, tenemos la responsabilidad de responder qué es lo que sucede y sucederá con la gente que está militando y la gente de la juventud, así como dentro de la población del resto del país. Muchas gracias. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias, Lida. Gracias a todos y a todas quienes nos escucharon y vieron el día de hoy. Les recordamos que ya está publicada en nuestras redes sociales y nuestra página web La Separata, que salió en este mes de junio, que se titula Conceptos Marxistas. También les queremos decir que nos vamos a encontrar en 8 días con el secretario general del Partido Comunista Paraguayo para que nos acompañen, para que nos sigan en esta discusión que desde la revista queremos empezar a profundizar, en donde posiblemente salga alguna investigación o algún artículo académico que nos pueda dar luces de lo que estamos pensando como partidos comunistas o como organizaciones comunistas en general frente a la formación de cuadros y a la formación política. En ese sentido, un abrazo reiterado para el Partido Comunista del Ecuador, que continúen con su reconstrucción, que continúen contando
con los amigos y las amigas de América Latina en este proceso, y también recordarles para finalizar que tenemos cierre de nuestra 6ª edición de la revista Marxismo y Educación el 15 de agosto de este año, y estaremos publicando esta 6ª edición para octubre del año 2024. Entonces, en agosto estamos entonces esperando sus artículos. Nos vemos en 8 días con los camaradas del Partido Comunista Paraguayo, y un abrazo para la militancia revolucionaria del Partido Comunista del Ecuador. Hasta luego, Lida, que estés muy bien. Muchas gracias.